La Semana Santa es el momento ritual más importante en la historia del cristianismo, en el que se recrea la pasión y la muerte de Jesús. A través de su sacrificio, el cristianismo construye su mayor oferta. No solamente es una narrativa, es una oferta. Es decir, es el triunfo de la vida sobre la muerte. Es el triunfo del amor sobre el odio. A través de la resurrección, que desde hace siglos la Semana Mayor es celebrada como uno de los momentos fundacionales del cristianismo y que diferentes generaciones han recreado formas distintas para reconstruir y perpetuar el hecho. Para conversar sobre este tema tenemos como invitada a la doctora Marilú Rojas Salazar. Ella es investigadora y teóloga católica que nos viene a compartir mucho de su conocimiento y su visión sobre esta, podríamos decir, celebración, festividad, momento fundante en la historia del cristianismo. Bienvenida, maestra, bienvenida, Marilú, me da mucho gusto recibirte. Y antes te invito a que veamos una cápsula introductoria para tener algunos elementos que nos permitan, como base, nuestra conversación. Vamos a una cápsula y regresamos. Usted está en El Hilo Negro y nuestro tema es precisamente la Semana Santa 2026. La Semana Santa ocupa un lugar central en la tradición cristiana. Se sitúa entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua y se vive como un tiempo de especial solemnidad dedicado a la pasión de Jesucristo. En las fuentes antiguas se le conocía como Semana Grande, nombre que refleja la magnitud de lo que se conmemora. Esta celebración organiza el relato de la entrada pública de Jesús, la tensión con las autoridades, la última cena, su captura, juicio, crucifixión, sepultura y, finalmente, resurrección y la proclamación de la vida. No se trata únicamente de una secuencia de hechos, sino de una auténtica dramaturgia simbólica en la que el tiempo adquiere sentido. Para el cristianismo no es un simple recuerdo, sino una actualización ritual del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección como núcleo de la fe. La Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario. Los primeros cristianos, que también eran judíos, celebraban la Pascua de Resurrección el mismo día que la judía. Con la celebración del Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, ambas Pascuas fueron modificadas. La Pascua cristiana ocurre tras la primera luna llena después del equinoccio de primavera, en el hemisferio norte. Por eso suele celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En términos religiosos, la Semana Santa representa la última semana del Mesías en la tierra. Por eso, sus contenidos rituales van desde lo triunfal hasta lo místico y de lo glorioso a lo trágico. En la medida que el cristianismo se expandió a todo el mundo, sus ritos se inculturaron con muchas tradiciones y costumbres locales. Por eso es que la Semana Santa contemporánea se celebra de maneras distintas en los diversos territorios cristianos del mundo, echando mano de diferentes maneras de representar y simbolizar el sufrimiento de Jesucristo durante el Vía Crucis, así como la gloria posterior de su resurrección. Estamos concluyendo la Semana Santa, estamos en sábado, domingo. Se acabó un momento muy, muy intenso, tanto para la gente que celebra desde su fe, como para mucha gente que aprovecha los días de descanso, de asueto, y va a diferentes lugares del país. Estamos conversando sobre Semana Santa 2026 y conversamos con la maestra en teología, Marilú Rojas. Marilú, ¿qué es la Semana Santa? ¿Por qué celebramos los cristianos la muerte, la resurrección de Jesús a más de 2000 años del hecho? Hola, muchas gracias por la invitación, estimado Bernardo, y gracias a tu programa también. Bueno, los cristianos celebramos el centro de la Pascua cristiana. Es esta celebración justamente de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se coloca justamente en la memoria
de la memoria del pueblo creyente, del pueblo cristiano, y es una semana cargada de mucha simbología, porque no solamente es celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sí, sino todo el quehacer que Jesús colocó a lo largo de su vida terrena, su proyecto del reino de Dios, su evangelio, su predicación en torno al amor, a la justicia y la paz, que es justamente el centro nuclear de la espiritualidad cristiana. Por eso es tan importante esta semana. Los rituales de esta semana expresan todo el sentido profundo de esta espiritualidad que tiene muchos siglos celebrándose. Así que, bueno, no podemos dejar de lado que esta Semana Santa también será o ha sido justamente una reflexión en torno a los acontecimientos mundiales que tenemos encima y que tenemos que repensar a la luz de la fe. Precisamente siguiendo esta última reflexión, Marilú, eh, tú has señalado que vivir la fe no es una cuestión de memoria, ¿no? Es una cuestión de experiencia vivida. Y esta Semana Santa 2026 está particularmente en un contexto pues muy álgido, ¿no? Polarización política en el país, redefiniciones en términos electorales, pero a nivel mundial también con una turbulencia que confronta la paz. Para ti, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué celebrar y por qué exaltar en este momento 2026 un evento como la Semana Santa? Bueno, pues tenemos una crisis mundial en torno a las guerras, en torno a la violencia, a la inestabilidad de la paz. El Papa León XIV ha hecho un llamado a la paz, justamente muy importante. Hay un mensaje cargado de una crítica a los sistemas políticos, a los sistemas de acaparamiento que generan este tipo de violencias. Y entonces, en este sentido, la Semana Santa 2026 será una celebración muy particular en la que pues el Medio Oriente es un polvorín ahora, pero también nuestro país, también México, ¿no? Y no es solamente una paz que podríamos decir una pax romana, ¿verdad? Sino es la paz que es fruto de la justicia, que es fruto de las denuncias, de los reclamos de equidad, de justicia y las demandas que muchas poblaciones están haciendo en torno a todos estos sistemas de corrupción que hay, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Marilú, vamos un poco también al tema de la historicidad. Algunos, los abuelos o ya gente mayor como tu servidor, recuerdan, no sé si todavía en lugares de provincia, la Semana Santa, la Semana Mayor, como se le llamaba anteriormente, era un momento de mucho recogimiento. La gente vestía de oscuro, hablaban casi con el susurro, las comidas eran muy parcas, había mucho momento de oración, no se escuchaba música, había mucha sobriedad en el momento de la Semana Santa. Em, y esto evidentemente ha cambiado. La generación actual pues, tiene diferentes recepciones. Algunas de ellas muy populares como Iztapalapa, donde millones se congregan, pero es una especie de algarabía, ¿no? Una especie casi como un festival. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo ha venido cambiando? Si nosotros en 50 años vimos que ha cambiado, ¿no? ¿Cuáles han sido cómo se festejaban la Semana Santa generaciones anteriores a las nuestras? Bueno, pues habría que remontarnos al Concilio de Nicea, que justamente el Concilio de Nicea es el que estipula que la Semana Santa o la Pascua cristiana sea celebrada diferida de la Pascua judía, porque en los inicios del cristianismo las dos eran celebradas al mismo tiempo. Así que Nicea decidió que a los 8 días de la celebración de Pascua judía fuese la Pascua cristiana, por razones también de convivencia y de pacificación entre cristianos y judíos, ¿no?
de aquel momento. Luego, bueno, ya sabemos que con la influencia del medioevo, también la celebración de Pascua fue cambiando, los rituales fueron cambiando, se incorporó el Vía Crucis, que eso no estaba incorporado, es una práctica de devoción popular, no está marcada en la liturgia del ritual romano de la Iglesia Católica, es parte de una devoción popular y entonces pues el asunto de la muerte de Jesús era tenido con una gran memoria histórica, con una gran solemnidad. Lamentablemente solamente se quedaba en ese, como en ese espíritu de recogimiento, de ascética, del ayuno, muy influenciado también por los monjes cristianos del desierto, ¿verdad? Los ascetas del desierto, pero no se llegaba del todo a celebrar la resurrección como tal, ¿no? Así que después de la Edad Media hubo una insistencia en el evento de la resurrección, para no quedarnos como en ese sentido de depresión o de tristeza o de dolor o duelo, y que luego no llegaba a causarnos la alegría de la resurrección. Así que ha ido evolucionando y me parece que en estos tiempos las generaciones también han cambiado en torno a cómo se celebra, ¿no? Y que es bueno, o sea, no podemos impedir a las juventudes y a las nuevas generaciones que tengan un gozo y una experiencia también en un tiempo en el que coincide con vacaciones, es decir, también se dan esos días pues para la celebración cristiana. Se vale, o sea que no estamos reprochando que las personas reciban un merecido descanso, al contrario, pero también está esta otra dimensión y me llena mucho el tema de la teatralidad con la que ha venido cambiando la celebración de la Semana Santa y me recuerda a los primeros misioneros que usaran precisamente el teatro o estas representaciones como forma de evangelizar. Y creo que mucho de lo que pasa en América Latina viene de esa tendencia medieval de teatralizar el Via Crucis, que el Via Crucis es este paso tortuoso que lleva en la cruz hasta su crucifixión. Vamos a una pausa, Marilú, regresamos, estamos en el hilo negro y conversamos en torno a la Semana Santa 2026. En un momento regresamos. Regresamos. Está usted en el hilo negro y estamos conversando en torno precisamente a la Semana Santa en este año 2026. Estamos conversando con la teóloga Marilú Rojas y nos está ayudando a entender. Una de las cosas que a veces muchos de nosotros no entendemos es por qué a veces la Semana Santa se celebra en diferentes momentos. Uno en abril, hasta varias semanas entrado abril o varias semanas entradas en marzo. ¿Por qué cambia? ¿Por qué no hay una fecha fija para la celebración de la Semana Santa? Bueno, yo diría que hay como tres puntos a resolver con esta pregunta que tú me cuestionas. Lo primero es saber que nosotros somos de una cultura de ciclos solares y Oriente es una cultura de ciclos lunares. Entonces, la Pascua judía se celebraba en la primera luna llena de primavera y no siempre cae en la misma fecha. Esa es una respuesta así pronta. Otra respuesta es que la Pascua es una fiesta agrícola, de tradición agrícola, es decir, cuando se celebra la vida de los cultivos, el renacimiento, la floración, los frutos de las plantas, y en una cultura agrícola como la judía y como el antiguo cristianismo, pues se mantenían estos principios de los cultivos, de los ciclos anuales, en los que se celebraban las cosechas, la recolección del trigo, de los frutos, y también
por eso el sentido del famoso huevo de Pascua, ¿no? El huevo de Pascua tiene ese sentido, es decir, el renacer de la vida, que finalmente es la simbología de la resurrección. O sea, durante el invierno se muere la vida, en la primavera resurge la vida. Así que esta es una fiesta agrícola. Por eso no siempre se hace en una misma fecha, es decir, en tal día, tal hora, sino son ciclos agrícolas y repito, ciclos lunares y ciclos solares. Así que por eso no cae siempre en las mismas fechas. Sí, me recuerdo mucho en varias explicaciones que muchas veces no he entendido la cuestión de los equinoccios, ¿no? Es decir, los equinoccios lunares que varían año con año. Eh, Volviendo al tema de la Semana Santa, ayúdanos a entender el comportamiento, la experiencia vivida de Jesús en esta semana tan intensa. Domingo de Ramos entra, digamos, recibido casi como un rey, como una gran figura, ¿no? Em, las palmas, ¿no? Que era un reconocimiento, un cierto estatus. Después tenemos una prédica que molesta tanto a las autoridades judías como a los ocupantes, el Imperio Romano. Después tenemos el Jueves Santo, donde hay muchos símbolos, como tú señalabas, ¿no? La Eucaristía, el lavado de pies, en fin, muchos aspectos que marcan lo que será posteriormente el cristianismo. Y después tenemos el Via Crucis, que es una experiencia muy dura, muy salvaje, ¿no? Es torturado Jesús, es llevado con una cuestas, una cruz muy pesada, y es violentado hasta su asesinato, hacia su crucifixión. Y después viene, pues esto, la mayor oferta del cristianismo, que es la resurrección, es decir, el triunfo de la muerte, del dolor, del delirio con el cual se le trata a una nueva etapa de existencia. Cuéntanos un poco qué significa todo esto en el cristianismo, esta experiencia de Jesús en una semana tan intensa como la Semana Mayor. Bueno, lo primero que hay que decir es que no tenemos que descontextualizar o separar la Semana Santa o la Pascua de Jesús de su mensaje. Jesús es un profeta que sigue pues las tradiciones proféticas del norte. Él es un norteño, diríamos ahora, ¿verdad? Y sería hoy un judío palestino. Entonces, este judío palestino, este maestro de Nazaret, pues sigue toda la tradición profética de Isaías, Elías, Jeremías, en un sistema de denuncia ante las injusticias sociales de su tiempo. Así que como profeta, coherente en todo su mensaje, que predica el amor, la justicia y la paz, pues va a desestabilizar a los sistemas políticos, religiosos, confabulados en su tiempo. Y en una defensa de del pueblo pequeño, pobre, de la gente más sencilla, que pues le va a llevar justamente a pagar esta denuncia antisistémica, repito, con el Imperio Romano, contra el Imperio Romano y contra los líderes religiosos, contra los poderes fácticos de ese tiempo, pues le va a costar la vida, ¿no? Le va a costar la vida por esa coherencia profética, por esa denuncia que hace, por el mensaje, repito, de amor, justicia y paz que él va a promover. Entonces, este mensaje es un mensaje muy peligroso para un sistema que quiere mantener un status quo. Y esto pues se aplica para ese tiempo y para ahora, de tal manera que la pasión, muerte y muerte es como, diríamos, el castigo a ese compromiso y a esa denuncia profética, a su compromiso por la verdad, a su compromiso con los más débiles y necesitados de ese tiempo y en contra de pues estos sistemas patriarcales, diríamos, y de estos sistemas políticos y religiosos que se habían corrompido. Así que no podemos deslindar la Semana Santa de todo el mensaje profético de Jesús. Marilu, te voy a balconear. Eres una teóloga destacadísima y eres feminista, eres una teóloga feminista. Háblanos de María, el papel que tiene. Para muchos es un papel
digamos esto, muy recatado, pero por supuesto que tus investigaciones van mucho más allá. María en la Semana Santa. Bueno, la figura de María es muy importante en toda la vida de Jesús, porque nada menos es la mujer que le da el judaísmo a Jesús. Jesús es judío gracias a que su madre es judía. Entonces, en la tradición judía se es judío por la madre. Así que María tiene un papel preponderante. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar, por ejemplo, que quien le da el inicio a la misión de Jesús para que él pueda entrar ya de lleno en su trabajo misionero, pues es María en las bodas de Caná. Así que la figura de María no es una mujer que está detrás del hijo, como siempre se ha pensado, ¿no? Como seguidora ahí del hijo. No, María es una mujer que le transmite una fe profunda y fiel al hijo y que muchas de las enseñanzas que después Jesús va a transmitir las aprendió de la figura de María. A mí me gusta pensar en María sí como la madre de Jesús, pero no solo en la figura de maternidad, sino en la figura de una mujer que también ejerce su propio profetismo. De suyo, la oración del Magnífica es una oración heredada de las mujeres profetisas de la antigüedad. María sigue esa tradición profética de las mujeres y es heredera de ese espíritu que le transmite a su hijo Jesús. Ella está al pie de la cruz como toda una mujer, como toda una señora que está hasta los últimos momentos del hijo, ¿no? En el sufrimiento, en el dolor del hijo, como muchas mujeres hoy, madres buscadoras de desaparecidos, están buscando a sus hijos en las tumbas clandestinas. Así que María está al pie de la cruz, también como estas mujeres hoy en nuestro tiempo, sufriendo el dolor, el martirio, del hijo que está enfrente, víctima de una sociedad injusta, como lo están muchas mujeres hoy en nuestro contexto. Marilú, llegamos al final y me gustaría mucho escucharte. ¿Qué recomendarías para vivir esta Semana Santa? Es decir, ¿qué elementos para ti son importantes y qué recomendación haces para pues, los miles de creyentes que seguramente te están viendo en esta Semana Santa 2026? Bueno, lo primero es que de verdad vivamos la memoria histórica de este maestro subversivo de Nazaret que nos marcó un camino, un proyecto de vida que fue coherente hasta el final. Y bueno, pues que podamos vivir estos ritos, la liturgia que es tan preciosa, los símbolos que están marcados en toda la liturgia religiosa y también, ¿por qué no?, a través de videos, películas que nos lleven justamente a evocar a este gran profeta y a este gran maestro que hemos tenido en el cristianismo y nada menos que el Hijo de Dios, para quienes así lo creemos, ¿no? Pero que nos invita también a comprometernos hoy con las causas sociales, con las causas de injusticia, con la búsqueda de la verdad y con una denuncia ante estos sistemas imperantes de muerte que hoy estamos viviendo y que nos y llevan a situaciones como la guerra, como la violencia, y pues tenemos que ser antisistémicos ante esto, ¿no? También una invitación a un cristianismo más profético y comprometido. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Al contrario, Marilú, el agradecido soy yo. Muchas gracias por estar acá y bueno, pues como lo ha señalado nuestra invitada, esto tiene que conectarse con la próxima semana, que es la semana de Pascua, es la semana donde celebramos que la vida, que estamos viviendo supere la muerte y esta cultura de odio que se está generando tanto en el país como a nivel internacional. Felices Pascuas.